Muy bien, queridos hermanos, entonces vamos a orar para pedirle al Señor que esté bendiciendo su palabra y bendiciéndonos por medio de su palabra. Oramos. Padre Celestial, amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias, muchas gracias, Señor, una vez más, por habernos rescatado de las garras del enemigo, por habernos rescatado de la condenación eterna. Gracias, gracias por habernos salvado, Señor. Gracias porque nos sacaste de la oscuridad, de la muerte, y estamos hoy en la vida, estamos en la luz. Y sabemos que un día vamos a estar eternamente en tu presencia, Señor. Pero queremos prepararnos cada día, Señor, prepararnos para que cuando tú vengas nos encuentres ocupados, Señor, en el servicio a ti, en la obediencia a ti, Señor, en el seguirte a ti, en el amarte a ti, amando a los demás, Señor, como tú nos mandas en tu palabra. Por eso es que a esta hora, amado Dios, en el nombre de Jesús te pedimos, nos ayudes a estar atentos, concentrados y entender tu palabra, Señor, para que la podamos aplicar a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Bendice tu iglesia aquí en Mirador con esta palabra. Bendice mi vida en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, agradecidos y confiados en tu poder y tu amor, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, seguimos sin lugar a duda con lo que es ética cristiana, ¿sí? Ética cristiana es lo que vamos a continuar hoy avanzando con esta serie de enseñanzas, y recordamos que el versículo guía de esta serie de enseñanzas es Colosenses capítulo 1, versículo 10. Creo que ya se lo deben haber aprendido de memoria, sería lo ideal que lo hayan podido memorizar ya al versículo. Siempre es bueno memorizar los versículos, ¿no? Hemos visto, queridos hermanos, en estas enseñanzas anteriores, que la ética cristiana nos enseña cómo vivir, cómo debe vivir el cristiano, en obediencia a la palabra, en práctica a la palabra. También hemos visto que la ética cristiana se cimienta o se fundamenta en el carácter moral de Dios, ¿sí? Y también, hermanos queridos, hemos visto que la ética cristiana es el eje principal, ¿sí? Principal en la vida, sin lugar a duda nuestra, de la iglesia. ¿Por medio de qué? De la edificación, de la exhortación y de la consolación. Hemos sido edificados, cada día nos edificamos, cada día el Señor a través de su palabra nos exhorta, y también hemos sido consolados por las consecuencias, por la herida que el pecado había dejado en nuestra vida, y seguimos en la vida sufriendo y seguimos siendo consolados por Dios, ¿sí? También hemos visto que 1 de Timoteo, allí en el capítulo 4, en el versículo 12, el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, nos enseña que debemos ser como creyentes ejemplos. Lo que hablamos recién con el tema del vocabulario, no solo el vocabulario, en todo. Debemos ser ejemplos en palabra, o sea, como hablamos. Ya lo vimos a eso, ¿sí? En un pequeño repaso estamos haciendo en la introducción. Debemos ser ejemplos. El creyente debe ser ejemplo a través del vocabulario que tiene, cómo trata a los demás. Y eso comienza en la casa. Cómo llamamos la atención a nuestros hijos, cómo nos referimos a nuestros hijos. Recuerden que lo que sembramos es lo que cosechamos, o lo que segamos, dice la palabra de Dios, ¿no? Si yo siembro respeto, voy a cosechar respeto. Si yo siembro buen trato, voy a cosechar buen trato. Si yo siembro amor, voy a cosechar amor. Entonces debemos ser ejemplos los creyentes en nuestra palabra, en nuestro vocabulario, en cómo hablamos, en cómo nos expresamos, en cómo nos relacionamos. Debemos ser ejemplos, por ende, en nuestra conducta. Como somos, cumplimos con la palabra que damos, si nuestro sí debe ser sí, nuestro no, no. Muchas veces, si queremos asumir o debemos asumir un compromiso y no estamos seguros que vamos a cumplir, es preferible decir que no estamos seguros, es preferible decir que no, y no decir que sí, y fallar a la palabra y quedar mal, entre otras tantas cosas, ¿no? Nuestra conducta debe ser una conducta piadosa, una conducta que nos identifique como que somos ciudadanos del cielo, que estamos de paso aquí en la tierra. Nos debemos identificar y debemos ser ejemplo también en el amor. Y allí es donde quedamos la última vez que me tocó compartir, en el amor, ¿sí? En el amor.
pero ya vamos a ir a ese tema. Entonces, para poder aplicar la ética cristiana realmente como debe ser, la vida cristiana como debe ser a nuestras vidas, necesitamos educarnos. Por medio de la palabra de Dios nos educamos, pero nos educamos no solo aquí en la iglesia o en el templo, debe ser en la casa. Muchas veces tenemos una vida de mal testimonio y desorganizada como cristianos porque agarramos la Biblia solamente cuando venimos el domingo o el miércoles al templo y después durante la semana ni la tocamos en la casa. Ya allí se nota lo débiles que somos, lo mal alimentados que estamos desnutridos y por eso es que nuestro vocabulario es malísimo, nuestras acciones son malas, nuestros pensamientos son perversos, porque no estamos bien alimentados. Entonces debemos educarnos por medio de la palabra de Dios y nutrirnos, porque la palabra de Dios nos nutre de sabiduría, de amor, de entendimiento, de paciencia. Y la palabra de Dios no solo que nos educa, nos nutre, sino que nos equipa. ¿Sí? Somos equipados con la armadura de Dios, somos equipados con las enseñanzas del Señor, somos equipados con los principios bíblicos que tenemos, somos equipados con la doctrina. La palabra de Dios, hermanos, nos educa, nos nutre, nos equipa. ¿Para qué? Para alcanzar crecimiento espiritual, para alcanzar madurez espiritual, para que no seamos niños espirituales que tenemos 30, 40 años de creyente y siempre estamos con la lechita, con el alimento líquido, porque cuando nos dan alimento sólido nos atragantamos. No debe ser así, hermanos. Entonces, por eso es que es tan esencial la palabra de Dios en nuestra vida todos los días y la oración sin lugar a dudas. Hermanos queridos, como les decía recién, hemos visto que debemos ser ejemplo también en el amor. Y hemos considerado el amor de una manera muy particular la última vez, no sé si ustedes lo recuerdan. Lo consideramos desde el punto de vista de los ejemplos del amor de Dios que encontramos en las Escrituras hacia la creación, hacia su creación y también hacia su pueblo. Por ejemplo, consideramos el Salmo 18. Salmo 18, no lo busquen, estamos recordando nada más. El Salmo 18, allí los versículos 1 y 2, a donde leíamos que Jehová, Dios el Padre, es fortaleza nuestra, roca nuestra, castillo nuestro, libertador nuestro, es nuestro escudo, es nuestra fuerza de salvación y es nuestro alto refugio. Todo eso es Jehová para aquellos que han confiado en Él, que confían en Él, porque dice la palabra de Dios que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe, que Él es real, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, allí vemos el amor de Dios como Él, por amor, es fortaleza de su Hijo, es roca de su Hijo, es castillo de sus hijos, es el libertador de su iglesia, de su pueblo, de sus hijos, es el escudo protector, es la fuerza de la salvación de todo aquel que cree en Él, es el alto refugio. En consecuencia, ¿qué podemos entender? ¿Qué podemos sacar como enseñanza para nosotros de esto que hemos visto? Hermanos queridos, en que hoy nosotros le amamos a Él, le amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Amén? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero es necesario, para continuar hablando del amor, que vayamos a la palabra de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Fíjense ustedes, qué interesante, ¿no? Aquellos que no han tenido la oportunidad de leerlo, léanlo a todo el capítulo 13, 1 Corintios. Lean toda la epístola de los Corintios. Lean toda la Biblia. 1 Corintios 13 dice, y ahora permanecen, fíjense ustedes, la fe, ¿en quién? En Jesucristo, en Dios. La esperanza, ¿qué esperanza? La esperanza eterna, la esperanza que Dios da a quienes creen en Él. Y el amor, pero no el amor del mundo, el amor emocional, sino ese amor ágape, ese amor desinteresado, ese amor que lo da todo sin esperar nada a cambio, ese amor sacrificial, a eso se refiere. Y dice, pero el mayor de ellos es el amor. En otra traducción dice, 3 cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor.
Y tenemos un maestro que nos enseñó sobre el amor, que es el Señor Jesucristo, sin lugar a dudas. Pero aquí vemos este versículo y por qué el escritor, el apóstol, escribe esto, sin lugar a dudas guiado, inspirado, soplado por el Espíritu Santo. Pero es necesario que entendamos que en la corrupta sociedad de Corinto, el amor era un término que era muy tomado a la ligera, muy tomado a la rápida. Es más, era un término confuso el amor verdadero, ¿no? Los corintios lo tomaban al amor como un significado sin importancia, porque tenían tergiversados los valores, incluido allí el amor. Y saben que hoy también en la sociedad, hoy en la actualidad, lamentablemente y tristemente, podemos ver que la gente muchas veces vive confundida con respecto al concepto que tienen del verdadero amor, que el verdadero amor solo lo da Dios. Nosotros, los hijos de Dios, debemos entender que el amor es la más grande de las cualidades que un ser humano puede y debe tener. Vuelvo a repetir. Debemos ser conscientes que el amor es una de las cualidades más grandes que todo ser humano debe tener. Más aún los creyentes. ¿Por qué? Porque el amor es un atributo de Dios. Por eso es que 1 Juan, capítulo 4, verso 8, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces, yo no puedo dar lo que no tengo. Si no amo es porque no he experimentado el perdón de Dios. Es porque el amor de Dios no está en mí. No puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo ofrecerle a una persona en una determinada dificultad que le voy a dar $1,000 porque no lo tengo. No puedo dar lo que no tengo. Entonces, si no puedo dar amor, el amor verdadero, el amor sacrificial, el amor de Dios, es porque no lo tengo. Porque ese amor solo lo da Dios. Vayamos a las Escrituras. Gálatas. Me había equivocado un poquito. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Gálatas 5, 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Qué importante, ¿no? La fe que obra por el amor. La fe en Cristo, la fe en Dios, no la fe en mi capacidad, la fe en otro ser humano, no, la fe en Dios. En otras palabras, aquí lo que el escritor quiso expresar es, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidados. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. ¿Se entiende? Esa es la verdadera fe, la fe que se expresa por medio del amor. Es que la fe va de la mano con el amor. Porque por gracia soy salvo, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Hermanos queridos, la palabra de Dios es clara. Somos salvos por la fe, no por nuestros méritos, no por nuestras obras. Por lo tanto, el amor hacia otros, hacia mi semejante, hacia mi prójimo, y el amor por Dios, son las respuestas, las consecuencias de que yo he sido perdonado. Como creyente, como hijo de Dios, la consecuencia de que yo he sido perdonado por Dios, porque le he confesado sinceramente mi pecado y porque me arrepentí un día de verdad, la consecuencia es el amor hacia Él, hacia mi Salvador, y el amor hacia mi prójimo. Primero los hermanos y también al prójimo. Por eso es que Jesús dice que aquellos que han sido perdonados mucho, que se les ha perdonado mucho, amarán mucho más. Fíjese lo que dice Lucas,
capítulo 7, versículo 47, dice así. Lucas 7, versículo 47. Hoy vamos a ver varios versículos, porque sin lugar a duda dejamos un montón de versículos afuera, pero lo que el Señor me ha guiado lo hemos incluido y los estamos compartiendo. Lucas 7, 47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Es que el amor del Hijo de Dios debe desbordar. El amor del Hijo de Dios hacia su Padre adoptivo, hacia su Padre celestial y hacia los demás, debe ser una reacción natural, porque es la consecuencia de que experimentó el perdón de Dios por amor. Entonces yo, como he sido perdonado y he experimentado ese amor y ese amor vive en mí, debo amar a los demás, perdonándolos, soportándolos, alentándolos, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? Hay un detalle muy importante aquí. Solo los que reconocen la profundidad del pecado, la profundidad de donde estábamos hundidos, la profundidad del amor de Dios, solo esas personas pueden apreciar todo el perdón que ofrece Dios a aquellos que lo buscan y a aquellos que se arrepienten. Solo la persona que experimentó esa profundidad del amor y la profundidad del pecado en el que estaba, solo puede amar a Dios como debe amarlo y al prójimo como debe amarlo. La palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 nos dice algo que en realidad es algo que muchas veces lo olvidamos. Gálatas capítulo 5, por favor, vayamos a la búsqueda de la cita bíblica. Gálatas 5, versículo 22. Allí expresa claramente cómo viene el amor de Dios al corazón de una persona. Cómo viene, cómo se manifiesta el amor de Dios. Gálatas 5, versículos 22 y 23 dice: mas el fruto, no dice los frutos, el fruto del Espíritu, está con mayúscula, sin lugar a dudas se refiere, como hemos aprendido, al Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, que es ágape, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Otra traducción dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. No existen leyes contra esas cosas. Es que el fruto del Espíritu Santo es una obra espontánea que Él produce en nosotros, en el interior de la persona desde el momento que cree. Es algo espontáneo. Y el fruto del Espíritu se manifiesta a través de 9 caracteres o 9 rasgos, ¿sí? Y esos rasgos son parte de la naturaleza divina que está en Cristo. Y esos rasgos expresados, practicados, desarrollados en un creyente, sin lugar a dudas que son el producto del control de Cristo en el interior o en el corazón y en la mente de esa persona. Espero que no quede como un trabalengua, ¿sí? Cuando una persona expresa o desarrolla, se lo expresa porque desarrolló en su vida los 9 caracteres o características del fruto del Espíritu Santo, está expresando, no solo reflejando el carácter de Cristo, sino también expresando que Cristo, por medio del Espíritu Santo, está controlando a esa persona en todo su ser. Quiera el Señor que sea una realidad en nuestras vidas. Fíjense qué importante es eso, dejar que el Espíritu Santo controle nuestras vidas y que se manifieste y se desarrolle en nosotros el fruto del Espíritu. No lo busquen, pero allí en Efesios capítulo 5, verso 9 dice: pues esa luz que está dentro de ustedes, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu,
produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. He creído en Cristo, me he arrepentido de mis pecados, he nacido de nuevo, he sido perdonado. Debo amar a Dios, debo amar a mi prójimo, debo amar a los hermanos. Y esa actitud y ese cambio que hay en mí es una luz. Es una luz que está en mí y sale dentro de mí hacia afuera y que expresa cosas buenas, cosas rectas y verdaderas. Qué contradicción, ¿no? Si decimos que hemos creído en Cristo y no dejamos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nosotros y que el Espíritu controle nuestra vida. Qué triste, porque habría una contradicción. Nuestra boca confesaría algo, pero nuestra vida diría lo contrario. Sabía decir mi abuela, lo que escribimos con la mano lo borramos con el codo. ¿Sí? Eso pasaría, sería una contradicción. Tiene que haber una congruencia. Si he creído en el Señor, su Espíritu habita en mí y sin lugar a dudas debo desarrollar en mí el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Hermanos, amados en el Señor, continuamos con la palabra de Dios, Efesios capítulo 3, por favor. Efesios capítulo 3, a partir del versículo 16. Dice desde el versículo 16, Efesios 3, dice así: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, o sea, en nuestro espíritu, por su espíritu, y para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ya se olvidaron de lo que acabamos de leer, tal vez porque es un poquito largo, parece un poquito como que por allí es un trabalengua. Fíjense, en otras palabras, lo que el apóstol dice es: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, o sea, de Dios, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Está pidiendo eso para la iglesia de Éfeso y lo está pidiendo para nosotros. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Allí, si confiaron en el Señor, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán como fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo, dice el apóstol, que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Hermanos, si por la fe habita Cristo en nuestros corazones, dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer, que vamos a ser arraigados, vamos a echar raíces y vamos a ser cimentados ¿en qué? En el amor de Dios. Si hemos conocido el amor de Cristo, dice la Escritura, que excede a todo conocimiento humano, seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Pero primero, para ser arraigados y cimentados en el amor de Dios, tenemos que haber creído en Él. Y si hemos creído en Él, pero nos alimentamos mal, necesitamos urgente ir a un nutricionista. Y el mejor nutricionista, el mejor médico te está hablando en esta mañana, por medio de su palabra.
con amor y con la paciencia que Él nos tiene y con el amor que Él se caracteriza y con ese amor que nosotros nos debemos caracterizar ante los demás. Tenemos un mandato divino allí hermoso, la Iglesia de Cristo, que está en Efesios capítulo 5, verso 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¡Qué carga!, ¿no? ¡Qué vara alta! Sed pues imitadores de Dios. Imitadores de Dios como hijos amados. Pero es que si el apóstol nos dice esto, guiado sin lugar a duda, nunca nos olvidemos, por el Espíritu Santo, es porque lo podemos lograr. Lo podemos lograr, no por méritos nuestros. Fíjense, Efesios capítulo 5, versos 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Como les decía recién, el 1, dice: sé pues imitadores de Dios, como hijos amados. Y allí nomás está la receta, está la fórmula en el versículo siguiente. Para ser imitadores de Dios como hijos amados, nos dice allí en el verso 2, ¿cómo debemos hacer para ser imitadores de Él? Andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y siguen las instrucciones de cómo ser imitadores de Dios como hijos amados. Fornicación, toda inmundicia, avaricia, aún ni se nombre entre vosotros, ni aún hagamos chiste ni broma con eso. Porque dice, como conviene a santos. Y vuelve a decir que no tiene que haber palabras deshonestas, necedades, truanerías, nada de eso en nosotros. Mucho menos fornicación, inmundicia, ¿no? Continúa la Escritura, tan bien expresada, sin lugar a duda, para nuestro beneficio. En otras palabras, lo que el apóstol nos está diciendo, que debemos vivir como personas de luz, como gente de luz. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dijo el mismo Señor Jesucristo? Que debemos ser sal en la tierra y luz en el mundo. Entonces debemos vivir como gente de luz. De esa forma, o para lograr esto, debemos ser imitadores de Dios, desechando todo lo malo de nuestras vidas. Ya sé que humanamente es difícil lograrlo, pero tenemos el poder de Dios que habita en nosotros, que es el Espíritu Santo. Tenemos las herramientas necesarias, que es la palabra de Dios, que es la oración, para ser sincero con Dios, pedirle perdón, no solo confesarle y pedirle perdón por nuestros pecados, sino pedirle ayuda en las debilidades, en las preocupaciones, confiando en que Él va a hacer, confiando en que Él está al control de todo. Aquí nos dice el apóstol que debemos vivir como gente de luz. Así como los hijos imitan a sus padres, y muchas veces los hijos imitamos o imitan lo malo de nosotros. Porque somos así. Porque es la característica y es la esencia nuestra del ser humano. Imitar lo malo. Pero de Dios no tenemos nada malo que imitar. Porque Él es Dios. Él es santo. Él es perfecto. Él es Dios. Él es amor. Entonces, no tenemos nada malo que imitar de Él. Todo lo que tenemos que imitar de Dios es bueno. Así que así como imitamos, quiera Dios que algo bueno de los padres, que imiten nuestros hijos de nosotros, así debemos imitar a Cristo. Así debemos imitar a Cristo. ¿Por qué? Porque su gran amor, el amor por los pecadores, lo condujo a sacrificarse a Él, a Cristo, por nosotros. Nuestro amor debiera ser de la misma clase, de la misma categoría de ese amor de Cristo. Debe ser así, debe ser así. Nuestro amor debe ser como el amor del Señor, un amor sincero, un amor sacrificial, un amor desinteresado. Para servirle al Señor y para amar a los demás, tiene que ser el mismo amor de Cristo, amor sincero, sacrificial y desinteresado. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Recordemos que por nuestros méritos no podemos. Somos inútiles, somos incapaces. Pero el Señor sí puede. Debemos dejar que Él obre en nosotros. Escuchar su voz, obedecerle
Eso es lo que tenemos que hacer. Vayamos a Colosenses, capítulo 3. El Señor, cuando nos advierte algo, cuando nos dice que saquemos algo, que agreguemos algo, incorporemos algo, que hagamos algo, siempre nos da todas las herramientas, ¿no? Nos da todas las herramientas. Nos hace la receta y nos da el medicamento. Colosenses capítulo 3, verso 12, dice: vestíos pues, vístanse pues, como escogidos de Dios. Y como escogidos de Dios debemos ser santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Lo leemos en la otra traducción. Dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, o sea, encima de todas estas cosas mencionadas anteriormente, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. El amor nos une en perfecta armonía. Y fíjense lo que dice el 15. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, o sea, la iglesia, somos llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Pero, hermanos queridos, nada de esto que acabamos de leer va a suceder si no hacemos y tenemos en cuenta este paso que dice el verso 16. Dice Reina Valera 1960, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more, o sea, habite, resida en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es lo que nos equipa? ¿Qué es lo que nos nutre? ¿Qué es lo que nos transforma? La palabra de Dios. ¿Y qué dice entonces aquí la Escritura? Que debe morar, debe habitar en abundancia en nosotros. Y no lo vamos a recibir por arte de magia, tenemos que leerla. He mencionado en algunas oportunidades que la persona que nace de nuevo tiene evidencias claras en su vida de que nació de nuevo. Primero, que quiere cambiar su forma de ser, ya no quiere pecar más, no quiere seguir igual que antes, cambia su forma de vida, hasta cambia los gustos por la música, por lo que ve, por lo que oye, todo, ¿no? Pero entre otras cosas, el que nació de nuevo, el que se arrepintió de verdad, desea, así como cuando usted tiene hambre y quiere alimentar su cuerpo, así el nacido de nuevo desea leer la palabra de Dios. Desea estar el domingo aquí, el miércoles aquí. Desea compartir con los hermanos. Desea, anhela servir a Dios. Desea hablar de Dios. Desea a los demás contarle lo que Dios ha hecho en su vida. Esas son actitudes que no mienten. Son evidencias que no fallan. Características y evidencias de una persona que ha nacido de nuevo. Hermanos, de acuerdo a lo que leíamos allí en Colosenses, la clave para perdonar a otros es recordar lo mucho que Dios nos perdonó y lo mucho que Dios nos amó. Cuando recordamos esto, no hay forma de que dejemos de amar y perdonar a los demás. Pero para eso necesitamos vestirnos de amor. El no vestirnos de amor, el no dejar que nos revista el amor de Dios, nos puede conducir a un estancamiento espiritual.
Podemos venir los domingos, podemos venir los miércoles, estar aquí, pero dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, que cualquier sacrificio que hagamos, que ayudemos a todo el mundo, pongamos nuestra vida en sacrificio, hagamos lo que hagamos, es algo vacío, no tiene sentido si no hay amor. Los cristianos debemos vivir en perfecta armonía, entendiendo que amar, como Dios nos amó y nos manda a amar, no es un sentimiento. No es decir, no me sale a amarlo a Adrián, no me sale a amarlo a Walter, no me sale. No es un sentimiento, no me va a salir, no me van a hacer. El amar como Cristo nos amó es una decisión. Es una decisión. ¿Qué es esa decisión? La decisión de satisfacer las necesidades de los otros. Sirviéndoles, amándoles, atendiéndoles, soportándoles. Hermanos, muchas veces no tenemos claro este concepto. Amar es una decisión. Una decisión de servir a Dios sirviéndole al prójimo. Y todo lo que eso implica, muchas veces maltrato, muchas veces desprecio. ¿Quién soy yo para no vivir eso? Si Cristo lo vivió por mí, siendo Dios. Hermanos queridos, cuando entendemos verdaderamente el significado del amor, esto nos conduce a esa paz, a la paz entre los individuos, a la paz entre los hermanos, a la paz con los demás, en cuanto dependa de nosotros. Y por supuesto, a la paz entre los miembros del cuerpo de creyentes. Nos despedimos con 1 de Juan, capítulo 4, y cerramos el capítulo de lo que es el ser ejemplos, en este caso, en amor, en esta hermosa enseñanza, serie de enseñanza que estamos viviendo y compartiendo en Ética Cristiana. 1 de Juan, capítulo 4, versos 16, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Queridos, amados en el Señor, dice la palabra de Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nos ha dado este gran mandato: los que aman a Dios, amen a sus hermanos en Cristo, y por ende al prójimo, porque tenemos el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser o con todas tus fuerzas, dice otra traducción. Y el segundo mandamiento es similar: amarás al prójimo o amarás a tu prójimo, al próximo tuyo, como a ti mismo. El Señor nos ayude en esta mañana con la autoridad y el poder de su Espíritu Santo y con la autoridad de su palabra, a dejar que el amor de Dios inunde nuestras vidas, inundemos a los demás amándoles con ese amor que Él nos amó y que nos ama cada día. Que el Señor les bendiga. Oramos. Padre Celestial, gracias. Gracias, muchas gracias por poder considerar un poquito, Señor, de ese gran amor que tú
has expresado y expresas cada día hacia nosotros. Gracias, Señor. Que tu palabra que tiene poder, que tu palabra que es viva y eficaz, rompa toda estructura, todo pensamiento falso que hay en nuestra mente, Señor, para que tu luz ilumine verdaderamente nuestra vida y podamos ser así verdaderamente luz para otros en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de relacionarnos, con nuestra conducta, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de testificar, contarles de ti a los demás, Señor. Pero que no solo hablemos de ti, sino que también te vivamos a ti, Señor. Ayúdanos. Gracias por bendecirnos. Gracias por reconfortarnos con tu palabra. Gracias por animarnos. Gracias por sostenernos. Gracias por la paciencia que nos tienes cada día, que caemos, nos volvemos a levantar y tú nos estás perdonando cuando te confesamos y nos estás restaurando y nos estás sanando. Gracias. Ayúdanos, Señor, cada día, cada mañana cuando nos levantemos a buscar tu presencia, buscar tu ayuda, pedirte la fortaleza, Señor, para tener la victoria en ese día sobre el pecado. Porque tú ya nos has dado la victoria allí en la cruz, sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el pecado. Gracias, Señor. Somos llamados a vivir en victoria contra el pecado, a vivir en Cristo, sabiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia en esta mañana. Ayúdanos a transmitir lo que nos has enseñado a nuestros familiares, a nuestros amigos y a los hermanos que nos han asistido. Señor, a ti sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, acompáñanos en el regreso a nuestras casas, Señor. Amén. Amén. Señor les bendiga, queridos hermanos. Ha sido un gusto compartirles la palabra de parte del Señor. Gracias por este privilegio, gracias por sus oraciones, gracias por el hermano que siempre nos colabora también con la palabra. Que tengan un bendecido domingo en familia. El que no tenga la posibilidad de estar en familia, que tenga un hermoso domingo con el Señor. ¿Sí? Muy buen comienzo de semana para todos.